Buenas. Estamos viendo el tema de el alfarero y el barro. Y la autora, Beth Moore, nos hizo una advertencia al comenzar este tema. No creo que esta semana sea su favorita, pero le garantizo que será una de las más importantes de nuestra aventura. Vamos a estudiar algo tan crucial para la libertad que me siento tentada a utilizar un superlativo y decir que es la clave. Entonces vimos la semana pasada todo al revés. Y hoy es vasijas rotas. La autora nos invita a que nos tomemos unos momentos para leer nuevamente el pasaje en que nos concentramos para la sesión 1 y esta número 2. Es Isaías 38 al 21. Con varios versículos voy a tratar de leer rápidamente. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, designos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quedará como se quiebra un vaso de alfarero, que en sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis, vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Como aprendimos en Santiago 1, 2, 22, 25, no debemos mirarnos al espejo de la Biblia y luego alejarnos olvidando lo que vimos. Necesitamos que la palabra de Dios se convierta en la ley de la libertad en nuestras vidas. Basándose en la lección anterior, ¿cómo puede la palabra de Dios ser nuestra gloriosa liberación? Sin lugar a dudas, cuando la obedecemos. Debemos vivir un estilo de vida obediente, no perfecto, para mantener nuestra libertad en Cristo. Hoy vamos a reflexionar las características de un hijo rebelde. Entonces vamos a completar cada una de las siguientes frases y quiero que recuerden esto porque vamos a estar sobre este tema viniendo una y otra vez.
¿Cuál fue la primera? Un hijo de Dios rebelde no actúa como hijo de Dios. Un hijo de Dios rebelde no está dispuesto a escuchar a Dios. Un hijo de Dios rebelde prefiere ilusiones agradables. Un hijo de Dios rebelde confía en la opresión. La cuarta característica es la que más hondo ha calado el corazón de la autora, de acuerdo con lo que ella nos dice. Y ella ruega al Señor que el Señor nos muestre en dónde está esa área en la que nosotros estamos siendo rebeldes. Porque ahora cita la otra característica de un hijo rebelde, es la número 5. Un hijo de Dios rebelde se apoya en el engaño. Isaías 30:12. Leamos Isaías 30:12. Dice así: Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. O sea que nosotros confiamos en violencia y en iniquidad. La palabra hebrea que se utiliza en esta frase de apoyarse es como inclinarse sobre. Podríamos pensar en una persona que está sosteniéndose con un bastón. Esa es la imagen perfecta de esta palabra, la última palabra del versículo que dice, y en ello os habéis apoyado. No nos apoyamos en Dios, sino que nos apoyamos en el engaño. Y dice que hemos confiado en la opresión y en el engaño y que nos hemos apoyado en ellos. Existe una clara interdependencia de estas dos. Cuando nos apegamos o buscamos seguridad en un salvador fraudulento, debemos apoyarnos en mentiras para mantener ese hábito. Esta es una forma que usa Satanás para que nosotros estemos engañadas. Satanás utiliza nuestros vínculos enfermizos a personas o a cosas y las usa y nos engaña y nosotros le creemos y entonces nosotros nos convertimos en un hijo rebelde que se apoya en el engaño. Es interesante que el mundo perdido suele describir a los cristianos como personas necesitadas emocionalmente que utilizan la fe y la religión como una muleta. ¡Cuán equivocados están! En Juan 5:8 Jesús se encontró con un hombre paralítico, pero no le dio una muleta ni un bastón. Lo sanó para que pudiera andar sobre sus dos pies. La muleta más grande de todas es la iniquidad del engaño. En Jeremías 8:5-6 se describe cómo se aplica, cómo es confiar en el engaño. Vamos a buscar Jeremías 8:5-6. Jeremías 8. Cinco y 6 dice: ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete contra ímpetu a la batalla. ¿No te suena como que hay veces actuamos nosotras así? Como dice acá, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Rebeldía perpetua. Un hijo de Dios rebelde
Huye de las respuestas reales. En Isaías 30, 15 al 17. Voy a leerlo para que caigamos como es. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis, sino que dijisteis, no antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre cordeles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros, todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. ¿Cuál es la ecuación que presenta Isaías aquí en este contexto de estos versículos? Si tenemos descanso y reposo, seréis salvos. Descanso y reposo. Para tener vida eterna es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados. Hice mal la ecuación. Esta es la primera ecuación. Hay una segunda ecuación. La primera es arrepentimiento más reposo. Para tener vida eterna es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y dependamos de la obra de Cristo. Pero nuestra necesidad de liberación no termina cuando nos hacemos cristianos. Hemos sido salvados para la eternidad, pero necesitamos ayuda para evitar los obstáculos y los tropiezos en nuestro camino terrenal. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. La palabra retorno es una traducción más exacta del original en el hebreo, que significa retornar. La palabra arrepentimiento, que se utiliza en otros lugares de la Biblia, generalmente significa volverse del pecado. Pero muchas veces nos saltamos el paso siguiente. El paso siguiente es lo que nos ayuda a evitar caer otra vez en el mismo pecado después de habernos arrepentido sinceramente. Hechos 3:19 refleja este doble paso tan importante. El apóstol escribió: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sí, si nos volvemos de nuestros pecados, pero no nos convertimos, es decir, comenzamos a caminar hacia Dios, nos faltará el poder para vencer la tentación la primera vez que surja. La palabra retorno, verdadera traducción del original hebreo en Isaías 30:15, abarca los dos conceptos que se representan en Hechos 3:19, arrepentimiento y conversión. Y la segunda variable o segunda ecuación de la que primero leí es que en arrepentimiento y reposo seréis salvos. Usted probablemente se imagina que la palabra reposo significa descansar. La palabra en el diccionario da una definición que me hace sonreír. Dice que la palabra significa posarse. Y pues uno puede decir, por ejemplo, ella pone aquí un ejemplo de una mosca que se posó sobre la mesa, la golpeo y ya salí de la mosca. Nuestro Dios desea pero nosotros no somos moscas. A todas estas, no somos moscas. Ese no es el ejemplo. De lo que estamos hablando acá del reposo es que nuestro Dios desea que descansemos en Él y nos afirmemos sobre quién es Él. En Isaías 15 nos dice que al retornar a Dios y confiar en sus promesas y su poder, encontraremos salvación. El día al día, el día a día, de no ser rebeldes. La autora dice que ha experimentado personalmente la libertad espaciosa de la obediencia a Cristo y también ha conocido la sensación de ser atrapada en la rebelión. Todos sabemos que Dios desea que retornemos y descansemos. Hago un paréntesis acá porque normalmente nosotros pensamos en
todo esto que estamos estudiando y entonces no lo llevamos a nuestra vida diaria. Y como comentábamos la semana pasada, la rebeldía es algo que está dentro de nuestro corazón, es algo que surge de nuestra carne, de nuestro pecado por estar en la carne. Pero esa no es la excusa para que nosotros no podamos andar en obediencia. El Espíritu Santo, del cual ha estado hablando el pastor Héctor en todos estos domingos sobre la historia del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, Él es el que nos da el poder para que nosotras actuemos como hijas de Dios, escuchemos a Dios, no creamos en falsas ilusiones, que creamos las respuestas que son reales, lo que es la verdad, lo que es la verdad. Y que en nosotras en verdad haya ese arrepentimiento continuo para nosotros poder entender que nuestro Dios desea que descansemos en Él y nos afirmemos sobre quién es Él. Esa es en donde está la salida para nosotros. También en Isaías 30:15 encontramos otra ecuación que la leí antes, quietud y confianza, y eso nos da vuestro poder. Dice la autora, quiero que sepa lo que poder significa en este versículo. La palabra implica victoria. Yo deseo ser una vencedora. ¿Y tú? Consideremos dos elementos implicados en la victoria, quietud y confianza. La palabra que se traduce como quietud significa vivir quietamente, sin ser molestado, calmar. Observe la frase con que concluye Isaías 30:15, pero no quisisteis. ¿Puede identificarse con esta afirmación? Y la autora dice, lamentablemente yo sí, y yo también. En muchas ocasiones esa ha sido la respuesta a las oportunidades que nos da el Señor a través de su palabra y nos invita a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos y nosotros en nuestra rebeldía no quisimos y lo repetimos una y otra y otra y otra vez. La palabra que se traduce como confianza en este versículo aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. La palabra significa que no hay nada más que se pueda hacer. Una vez que hemos obedecido a Dios, no queda nada más que podamos hacer. Entonces podemos esperar que Él traiga la victoria, sabiendo que las consecuencias de nuestra obediencia son asunto suyo y no nuestro. Y recuerdo nuevamente al principio, para que nosotros recordemos que Él es Dios y nosotros somos criaturas. En este caso, hijas de Dios. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a correr cuando estamos en problemas. Hemos aprendido dos preceptos muy importantes de Isaías 30:15. Huir de la salvación de Dios es rebelión. Huir del poder de Dios es huir de la victoria. Y la autora nos invita a que leamos Efesios 6:13. Y dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Quién no quiere estar firme? Yo quiero estar firme. Y yo sé que también ese es tu deseo, pero nosotras nos dejamos llevar de nuestra rebeldía. Ella quiere que hagamos una reflexión sobre cada una de las, dice, coloque un asterisco junto a cada una de las características mencionadas que haya encontrado en su vida en su anterior caminar con Dios. Ahora dibuje un rostro triste junto a cada característica con la que está luchando en este tiempo. En el margen, escriba una oración confesando cualquier tendencia a la rebelión
o áreas de rebelión según las 6 características que hemos estudiado. Y las voy a repetir porque todas en ellas he caído. Un hijo de Dios rebelde no actúa como hijo de Dios. Un hijo de Dios rebelde no está dispuesto a escuchar a Dios. Un hijo de Dios rebelde prefiere ilusiones agradables. Un hijo de Dios rebelde confía en la opresión. Un hijo de Dios rebelde se apoya en el engaño. Un hijo de Dios rebelde huye de las respuestas reales. ¿En cuál pondríamos asteriscos? Como lo dije antes, tendría que poner asterisco en todas. Ruego al Señor que me ayude y a cada una de mis hermanas y de mis amigas las ayude a que podamos en verdad confiar en Él, porque Él nos dará la victoria si somos obedientes. Dios desea responderte. Su respuesta está escrita en 30:18. Él anhela tener piedad con nosotras y por eso se levantará para tener compasión de nosotras. Podemos imaginarnos a Dios mostrándonos misericordia y perdón cuando nos metemos en problemas, pero es difícil imaginarnos cómo puede tenernos compasión cuando nos revelamos abiertamente a Él. Oh, qué poco favor nos hacemos cuando tratamos de humanizar a Dios. Imaginémonos que es como el mejor ser humano en lugar de ser totalmente Dios. Así lo idealizamos. La compasión de Dios exige que Él quiera acercarse a nosotros aun cuando somos rebeldes, pero su justicia exige que nos castigue dolorosamente si no nos aferramos a su mano extendida y retornamos a Él de todo corazón. Para terminar la lección de hoy, leamos Isaías 12:14. 12 al 14. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. Las paredes figuradas de protección que rodean nuestras vidas se quebrarán como vasijas rotas en pedazos. Las que somos cristianas no perderemos nuestra salvación, pero nos arriesgamos a perder mucha protección. En resumen, de las lecciones 1 y 2 de esta semana es el barro que insiste en actuar como el alfarero, inevitablemente quedará hecho pedazos. Gracias a Dios que Él ama también a las vasijas rotas. No esperemos hasta estar hechas pedazos para retornar y confiar solo en Él. Doy gracias al Señor por estas 2 clases, la de la semana pasada y la de hoy, porque sin lugar a dudas nos muestra cómo somos de rebeldes. Oh sí, mi Señor, yo te pido perdón y te suplico, Señor, que en tu misericordia, Señor, sigas mirando a esta vasija rota, Señor, y que tú sigas obrando y trabajando como el buen alfarero que eres, volviendo a hacerla cada vez que se resquebraje. Oh Señor, gracias, gracias. Te rogamos que nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén.